Iglesia Fraternidad Cristiana de Laredo, una iglesia para la familia, presenta para todos los amigos y familias que nos escuchan por YouTube, la verdadera palabra de Dios. Te invitamos a nuestros servicios los jueves, montaña de oración a las 7 de la noche, y los domingos el culto de celebración 6 de la tarde. Visítanos en Segundo Carbonel, Manzana G, lote 16, Urbanización Centenario, Laredo, Perú. Iglesia Fraternidad Cristiana de Laredo, una iglesia para la familia. Vamos a abrir nuestras Biblias en Ezequiel, capítulo 22, y espero, hermanos, poder en esta noche transmitirle lo que Dios ha puesto en mi corazón. 22:30. Vamos a leer del 30 al 31, solamente 2 versos, nos ponemos en pie. También tenemos esa actitud nosotros, amén. Y a muchos dirán, pero ¿por qué se paran? En otras iglesias no se paran. Y no es pecado, no es pecado, pero yo pienso de que cuando uno, es por ejemplo cuando alguien va a entrar, ¿no? Se han dado cuenta, yo por ejemplo, una persona importante pasa y todos se paran por la importancia de esa persona. Ahora, ¿por qué nos paramos? Cuando yo me he puesto acá, no se han parado nadie, pero cuando yo empecé a abrir la Biblia, entonces todos se paran. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios, amén, no es la palabra de hombre. Entonces vamos a leer las escrituras. Dice, capítulo 22 de Ezequiel, verso 30 y verso 31. Dice, y busqué, ¿entre quién dice? Entre ellos, hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Por tanto, derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí, hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Amado Dios, te doy gracias en esta hora. Te doy gracias, Señor, por esta palabra, Señor. Y quisiera, Padre, que tú puedas hacernos entender, Señor. Y a todos los que están escuchando en esta hora, en esta noche, en cualquier lugar, en cualquier circunstancia que estemos pasando, Señor, tú puedas hablarnos, Señor, claramente. Tú puedas hablar en esta hora, en este día, Padre, en este día de celebración, en este día que te hemos adorado, te hemos alabado, Señor, algunos cansados, algunos con sus dificultades, pero hemos venido, Señor, aquí para poder escuchar tu palabra, y queremos que tú nos hables, queremos que tú nos exhortes, queremos que tú edifiques nuestra vida, queremos que tú, Señor, nos consueles, Señor. Espíritu Santo de Dios, háblanos, Señor, háblanos en esta hora, precioso Dios, en el precioso nombre de Jesús, y que la gloria sea a Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, hermano. Gloria a Dios. Lo que yo quiero predicar acerca de esta palabra es el llamado de Dios a esta generación. Amén. Y el llamado de Dios, cuando digo el llamado de Dios a esta generación, estoy hablando de cada uno de nosotros, a los que estamos en una edad ya casi a los 40, 45 años, y los que son jóvenes de 16, 17 años, adolescentes. Dios tiene una palabra, Dios tiene una palabra para cada uno de ustedes. Y los que están adultos ya, también hay un propósito de Dios todavía en este tiempo, que yo quiero comentarles en esta noche. Bueno, estaba pensando cómo empezar esto, y voy a empezar de la siguiente manera. Bueno, esta iglesia, compartiéndoles parte de la visión de esta iglesia, Fraternidad Cristiana de Laredo, tiene un nombre que habla de una tendencia hacia la unidad, fraternidad, el compañerismo,
habla de comunión, todo eso es sinónimo de la palabra fraternidad. La fraternidad cristiana, Dios puso en mi corazón que sea una iglesia no solamente local, aquí en Laredo, sino como dice en el Nuevo Testamento, dice, id y predicar el Evangelio a todas, dice, las criaturas, ¿no? Haciéndolos, pero con ese énfasis de las naciones. Y en Salmos habla Dios acerca de que nosotros debemos, dice que nos dará por herencia las naciones. Y muchas veces nosotros decimos, pero ¿cómo será posible eso? ¿Cómo será realidad que Dios nos dé por herencia las naciones? Bueno, en esta noche Dios nos va a contestar esa pregunta. Pero cuando yo estuve preparándome para servir al Señor, ya después que Dios hizo un llamado a mi vida, Dios puso en mí una fuerte deseo, una fuerte carga por las misiones. Pero ojo, no como para yo irme como misionero a otro país, o sea, cuando estaba en ese proceso, sino de como formar personas, levantar líderes, mujeres, hombres, para que cuando Dios llame, esas personas sean enviadas a las naciones. O sea, esa es la manera en que yo lo tengo claro: preparar personas, preparar líderes, preparar personas para el llamado del Señor que tiene. En primer lugar, empezar por nosotros, por Laredo, nuestra Jerusalén. Empezar, en segundo lugar, por nuestro Samaria, los alrededores, y en tercer lugar, a los confines de la tierra. Ese es el proceso. Había una oportunidad, una persona que estaba en su cuarto, se había convertido ya medio año, y decía: Señor, envíame por favor al África, quiero irme al África. Pero todavía no había hecho nada por su lugar, no había ganado a nadie, y estaba pidiendo para que Dios le enviara a las naciones. Entonces no es algo lógico. Dios siempre te prepara aquí. Dios no levanta, escúcheme bien hermanos, Dios no levanta un misionero, Dios no levanta un pastor, Dios no levanta un ministerio de la noche a la mañana. No levanta rápidamente así, sino es todo un proceso. Es todo un proceso que Dios hace en la vida de la mujer y en la vida del hombre. Y yo quiero en esta noche hablar acerca de eso. Entonces, la redención eterna de Dios muchas veces también depende de nuestra respuesta. En lo que yo he leído ahí dice: y busqué entre ellos hombre. Pero cuando dice hombre ahí, la palabra de Dios no solamente habla de nosotros como varones, sino está comprendido también la mujer. Dice: hombre o mujer que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no lo destruya. Juicio de Dios sobre las naciones, juicio de Dios por la gente que le da la espalda, familias, naciones, pueblos. Dice que Dios siempre mira sus ojos sobre la tierra, está mirando, está observando, está mirando corazones, está mirando vidas. Pero ¿saben lo que dice la palabra de Dios? Y con una gran tristeza, dice que Dios estaba buscando un hombre, una mujer, para que se pusiera a favor de la tierra, para que clamara. Pero dice que no lo encontró. No lo encontró. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Hermanos, que el déficit, la escasez de personas con un corazón dispuesto para poder, hermanos, trabajar en la redención que Dios tiene, muchas veces depende de nuestra decisión. Y hermanos, Dios nos invita a que participemos en esa redención de la humanidad. Pero muchas veces, hermanos, no obedecemos. Y saben una cosa, Dios nos va a exigir cuentas un día de nuestras respuestas. Un día Él nos va a demandar de qué respuesta le hemos dado al Señor. Dios está buscando hombres, Dios está buscando mujeres que sean capaces de llevar su gracia y su misericordia a los confines de la tierra y realizar tareas que muy poca gente, que el común de la gente lo realiza, y que otros no se atreven a hacer. Y estos son los misioneros, estos son los ministros, todas las personas que tengan un ministerio. Pero estas son personas que han sido, hermanos, llamadas, impactadas por la gloria de Dios. Dios escogió llamar al ser humano. Dios, si hubiera querido hacerlo, hubiera, hermanos, mandado ángeles, lo hubiera podido hacer.
Dios, hermanos, le plació llamar al ser humano a una relación especial con Él. ¿Para qué? Para que llevara a cabo sus propósitos. Y en toda la historia de la humanidad, desde el Génesis hasta ahora que estamos, hermanos, en toda la historia Dios ha llamado a los que conocía y en quienes podía confiar, para que sean los instrumentos por medio de los cuales Él llevaría a cabo sus planes, sus propósitos. ¿Para redimir quién? A la humanidad. Llamó a un Enoc cuando la gente había, hermanos, la gente se corrompió. Llamó a un Enoc porque iba a haber un juicio, iba a hacer llover sobre toda la faz de la tierra y toda la gente iba a morir, un juicio. Llamó a un Enoc y Enoc fue sensible a la voz de Dios. Llamó a un Abraham, dijo: vete de la tierra, de tu casa, de tu parentela, al lugar que yo te mostraré. Llamó a un hombre, Moisés, dijo: Señor, yo soy tardo para hablar, no sé hablar. Pero en todo ese tiempo Dios buscó corazones dispuestos, buscó una María. En Lucas 1:38, cuando vino el ángel y le dijo: bienaventurada, dijo: sobre ti reposará la sombra del Omnipotente, y el santo ser que nacerá de ti será llamado Hijo del Altísimo. ¿Y sabe lo que dijo María? Se haga con tu sierva conforme tu voluntad. Hermano, gente dispuesta, gente que no le ponía pero, sino que estaba dispuesta a participar en los planes de Dios para esta humanidad. Pero Dios los llama, Dios los escoge. Yo quiero hablar de dos personas aquí en la Biblia, y como ejemplo quiero empezar en primer lugar por Pablo. ¿Cuántos conocen a Pablo? Pablo es muy conocido, estuve investigando acerca de él. Yo quiero brevemente hablar acerca de este hombre. En primer lugar, yo quiero hablar que Pablo, y acá hay una cosa muy importante, que cuando Dios se propone hacer algo a través del hombre, hace una cosa, Dios lo prepara. Y hay dos etapas. Uno, que el hombre no sabe, que digamos está de una manera inconsciente. En otras palabras, Dios lo forma de una manera providencial. Dios lo hace y nosotros no nos damos cuenta. Nos damos cuenta ya cuando nosotros venimos a los pies de Cristo y ya estamos en los caminos de Dios, estamos sirviendo y nos damos cuenta que todo lo que nosotros hemos aprendido, escúchame bien, todo lo que tú has aprendido, aún antes de conocer al Señor, sea una profesión, sea un oficio, sea una habilidad, sea los talentos, los dones que tú tienes, es que Dios te estaba formando para algo que Él te ya estaba preparando para que un día Él te promocione. El apóstol Pablo, antes no era el apóstol Pablo, era Saulo de Tarso. Él fue preparado y enviado al mundo con un propósito. Pero antes de eso, en Hechos 9:15, dice así, por la boca de Dios: instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Mire lo que dice Dios: instrumento escogido me es este. Dios ya la había estado mirando. Yo le dije en un principio acá que Dios está observando toda la tierra. Está observando con sus ojos, Él todo lo ve. Es un Dios omnisciente, todo lo sabe, omnipotente, todo lo puede. Y Él está observando. Ya Pablo lo tenía en la mira. Y usted se va a dar cuenta. Y llega un momento que dice: instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia ¿de qué? De gentiles, de paganos, de reyes y de los hijos de Israel. Qué tremenda responsabilidad. Dios, hermanos, pero para que lleguemos a todo esto, que aquí Pablo ya está grande, ya más de 30 y tantos años, yo quiero hablarles acerca de que cuando Pablo se dio cuenta, como dijo Jeremías en 1:5, y en Gálatas, que yo quiero leerlo, 1:15 al 16, y Pablo ya es consciente, dice: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre
y me llamó por su gracia revelar a su Hijo en mí para que yo lo predicase entre los gentiles. El apóstol Pablo, después que tuvo un encuentro, hermanos, tremendo con Dios, él es consciente, dice, le agradó a Dios. Él me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Aún todavía no había nacido, en el vientre Dios ya la había escogido. Qué tremendo, hermanos. ¿Qué es lo que hace Dios? Él, para llevar a cabo su plan, su propósito, llama a hombres, llama a mujeres, pero Él ya lo está preparando todo. Dios preparó a Pablo para que fuese un apóstol a los gentiles. Y yo quiero hablar de su formación. En primer lugar, quiero hablar de su lugar de nacimiento. En Hechos 21:39 dice: entonces dijo Pablo, yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia. Entonces voy a hablar un poquito de su nacimiento. Dice, Tarso es la provincia de Cilicia. ¿Y Cilicia sabe dónde quedaba? En la actual Turquía. Y ahora Turquía es bastante popular, ¿no? Hay muchas novelas turcas, ¿no? Y ahí está Turquía. Es un país, casi el 90% son musulmanes. Y el 0.06% son cristianos. Y hay católicos también, pero son poquísimos. Más la mayoría son musulmanes. Entonces dice, por los testimonios de la antigüedad sabemos que Tarso fue la ciudad natal de Pablo. Y no era ningún pueblo insignificante, sino era una activa metrópoli de muchas culturas. Y escuche bien, con un importante comercio internacional. Y esto se debía en gran medida a su situación estratégica. Y según el geógrafo Estrabón, dice que los habitantes de Tarso eran grandes amantes de la cultura. Eran asiduos estudiantes ¿de qué? De la filosofía, las artes liberales y de todas las ramas del saber en general. Hasta tal punto que Tarso adelantaba en este aspecto incluso a Atenas y Alejandría. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Qué era Tarso? Era un lugar donde había mucha cultura. Mientras Saulo crecía, estaba siendo preparado, hermano, de una manera que él no sabía, para encontrarse con hombres de diferentes razas, diferentes culturas, diferente clase social, hábitos, costumbres. Entonces, porque Dios lo estaba preparando. Hermanos, muchas veces nosotros no escogemos dónde nacemos. ¿O tú escoges dónde naces? Yo no he escogido dónde he nacido, pero Dios sí. Él sabe dónde nos necesita, dónde debemos nacer, en qué tiempo debemos nacer. Y Pablo fue un hombre preparado por Dios. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Su ciudadanía romana, Hechos 22, 25 al 28 dice: pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente: ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno, diciendo: ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo: dime, ¿quién es? Dime, ¿eres ciudadano romano? Él dijo: sí. Respondió el tribuno: yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo: pero yo lo soy de nacimiento. Entonces Pablo era un ciudadano romano. Y usted dirá: pero ¿cómo es eso? Tarso, como era un lugar muy importante, dice que uno de los maestros de ese lugar había sido el emperador, había sido su maestro. Y él, como gratitud, lo eleva a una ciudad importante. Y entonces, como a la gente que era importante de Tarso les da la ciudadanía romana. Y Pablo, su familia no era de una familia pudiente. Y así que él, por nacimiento, Pablo llega a tener la ciudadanía romana y la ciudadanía hebrea. Dos ciudadanías. Pero uno viendo, hermanos, que en aquel momento, hermano, el imperio romano se extendía por todas partes. Y el tener esta ciudadanía confería reputación y posición en cualquier lugar. Por ejemplo, si tú tenías la ciudadanía romana,
no permitían que tú fueras azotado. En segundo lugar, se le permitía hablar por sí mismo ante un tribunal de justicia romano y podía exigir, podía apelar ante el propio César en Roma, un ciudadano romano. Como sabemos, todos estos privilegios, hermanos, fueron usados por Pablo en un momento de su ministerio, porque él apeló a César y fue llevado hasta Roma, y él llevó el evangelio cuando se entrevistó ante, hermanos, la justicia romana. O sea, Dios usó todo esto, su ciudadanía romana, para los propósitos de Dios. ¿Me está entendiendo? Dios cómo estaba preparando todo eso. Él tenía una herencia judía. Pablo tampoco decidió su nacimiento, hermanos, dentro de una familia judía. Y esto dejó una huella muy importante dentro de él. Su lugar de nacimiento. Desde su perspectiva cristiana, él, por ejemplo, dice en Filipenses 3:5, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo. Él sabía quién era. Y aunque, ¿sabe lo que sucedió? Aunque él vivía lejos de Palestina, porque Tarso, Turquía, está lejos de Jerusalén, está lejísimo, la familia de Pablo, hermanos, llega un momento que cuando él ya estaba grande, en otras palabras, hermanos, lo manda, según la familia de Pablo, de acuerdo a las tradiciones que tenían, y ellos tenían un vínculo con su patria, a pesar que vivían en otro lugar lejos. Y sus padres, hermanos, cuando él estaba ya un poco ya adolescente, joven, le llevan, hermanos, para que fuera educado, y le envían a Jerusalén para que sea enseñado en la escuela de Gamaliel. ¿Se acuerda cuando él dijo, yo he sido instruido en los pies de Gamaliel? Sus padres invirtieron y le enviaron a Jerusalén a prepararse. Pablo, en otras palabras, hablaba griego por tener ciudadanía romana, había nacido en un lugar, una cultura, un ambiente helenístico, con la filosofía y todo eso, y hablaba hebreo. 2 idiomas, hermano, hablaba. Por eso que le fue tan fácil que Dios le enviara a ser, hermanos, apóstol a los gentiles, porque él hablaba con fluidez el griego. Mas no, hermanos, lo hablaba Pablo, Pedro, Juan. ¿Me están entendiendo? Entonces mire cómo Dios iba preparando a este hombre. Y en Hechos 22:3 dice, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Él, cuando era joven, Gamaliel lo instruyó. Ahí estaban los mejores comentarios de los rabinos acerca de la Torah, y este hombre, hermanos, fue aprendiendo todo el Antiguo Testamento, porque no había el Nuevo Testamento. Pablo comenzó a absorber todo el conocimiento, todo lo que le enseñaban sus maestros. Hacían debates, había argumentación. Pablo comenzó a ser preparado. ¿Y sabe lo que sucedía? Dios lo estaba preparando, aunque él no lo sabía. Y así que llega un momento, ¿cuál era su oficio? En Hechos 18:3 dice, y como Pablo era del mismo oficio, se quedó con ellos Aquila y Priscila, y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era de hacer tiendas. ¿Cuál era el oficio de Pablo? Hacía tiendas con pelos de cabra, porque antes era la costumbre, la gente usaba bastantes tiendas, y ese era el negocio. Entonces, según la costumbre de los judíos, todo joven tenía que aprender cualquier profesión que fuera a seguir. Una cosa es una profesión, una cosa es un oficio. ¿Lo tienen claro eso? Un oficio es algo, por ejemplo, puede ser de zapatero, puede ser algo corto, ¿no? Entonces, pero aparte que ellos deben llevar una profesión, ellos tenían que aprender un oficio, porque decían, el que no enseña a su hijo un oficio es como si lo enseñara a ser un ladrón. Ahora usted entiende por qué hay tantos jóvenes en las esquinas vagos. Porque los padres deben pensar así también. Papá, yo quiero estudiar en la universidad. Está bien, hijo, pero primero, ¿qué te parece si estudias un oficio? Algo corto, de 1 año, de 2 años. Y ya si tú quieres prepararte, quieres más, estudia algo ya más largo. Sea que no termine una profesión, ya tiene un oficio y se defiende en la vida.
Entonces miren, ahí con ese propósito Pablo aprendió a fabricar tiendas, y uno de los hijos más comunes en Tarso. Y eso, hermanos, fue importante para su ministerio. ¿Por qué? Porque hubo momentos en que él no le enviaban las ofrendas, y él tuvo que trabajar, hermanos, de una manera como su vida como errante, como apóstol, y fue muy conveniente porque permitió a Pablo y sus colaboradores para que se pudieran sustentar por sí mismos. Miren cómo Dios estaba haciendo todo eso. Quinto lugar, Gálatas 1:13 al 14 dice: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba mucho de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso que de las tradiciones de mis padres. Filipenses 3:6, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. ¿Qué estaba pasando? ¿Quién era Pablo? Pero antes de llamarse Pablo era Saulo. Él era un hombre que, como ha sido preparado en el judaísmo, en la ley, él se enteró de que había una secta, lo llamaba, de los cristianos. Entonces él decía: ¿cómo es posible que enseñen que Cristo, el Mesías, va a ser una persona que ha venido, ha muerto y lo han crucificado? ¿Sabes cuál era el concepto, hermanos, teológico de un judío? Era que su Mesías iba a venir victorioso, iba a ganar a los romanos, los iba a vencer, iba a pelear la batalla. Entonces ellos veían a un Cristo, no un Cristo que iba a venir a la cruz, iba a morir de esa manera, porque morir en la cruz era algo repugnante, era un escándalo. ¿Saben quién moría en la cruz? Los peores delincuentes. Y para un judío, en su mente, que venga un Cristo, su Mesías, a morir así, no lo podían entender. Entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo? Pablo estaba lleno de indignación de los cristianos, porque creía que Jesús, el que había sido crucificado, el Mesías, era el Mesías del pueblo judío. Y él sabe lo que hizo. Él, hermanos, participó para exterminarlos. Y él se iba casa por casa, arrastraba mujeres, hombres, los hacía blasfemar de su fe, y en algunos dice consentía en su muerte, o sea, participaba dando su voto para que murieran. Los perseguía, hermanos, y llegó a Damasco con esta labor, que estaba a más de 160 kilómetros al norte de Jerusalén, para perseguirlos. Había ido a pedir cartas a los sumos sacerdotes para que le den permiso, para que pudiera traspasar las fronteras y llegar a las sinagogas, porque había sinagogas en cualquier lugar, hermanos, de aquel tiempo. Y ahí estaba Saulo. Hechos 9:1-2 dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. ¿Qué estaba pasando? Hermanos, él creía que estaba en lo correcto. Él lo estaba haciendo en incredulidad. Él era celoso de su fe. Pero ahí tuvo un encuentro con el Señor. El camino a Damasco. Hay una canción que dice del caballito. Y he visto fotos que Saulo está en un caballo. Dice que vino un resplandor cuando le iba respirando amenazas de muerte, dice. Otros hablaban como, esa palabra significa expirar, así, inspirar, o sea, amargo, estaba con una ira. Dice que en ese momento vio un resplandor, y muchos han puesto fotografías como que Pablo estaba en un caballo, y la Biblia no dice que estaba en un caballo, él estaba caminando, y muchos creen que estaba en un caballo, pero no estaba en un caballo. Y viene un resplandor del cielo, hermano, viene un resplandor del cielo, y dice que esa luz era más fuerte que el sol. Y Pablo, está en Hechos 9, y Pablo dice que cayó postrado a tierra, y todos los que estaban también alrededor cayeron a tierra, pero solamente él escuchó la voz y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y yo quiero notar aquí una cosa, hermanos. Él tuvo un encuentro tremendo con Dios, con Cristo. Hermanos, cuando Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros, Dios siempre, hermanos, prepara el momento oportuno para que se encuentre cara a cara con cada uno de nosotros. Es decir, cada uno de nosotros tenemos nuestro encuentro, nuestro Damasco.
Algunos lo tienen cuando pierden su trabajo. Algunos lo tienen cuando pierden la salud. Algunos lo tienen cuando pierden todo. Tienen un encuentro con Dios. Pablo estaba, hermanos, en su labor de traer los presos, pero tuvo un encuentro con Dios y la voz del cielo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y hermanos, yo creo que fue chocante para él. Ese resplandor le encegueció y quedó literalmente ciego. Y dice que no comió 3 días, ayunó y estuvo orando. Y en ese momento, hermanos, yo quiero un poquito detenerme cuando Dios le dice: Saulo, ¿por qué me persigues? Si Dios ya la habían crucificado, había resucitado y estaba a la diestra del Padre. ¿Por qué hace eso, hermano? Y es un motivo para nosotros de consolación, de que cada vez que nuestros enemigos te afligen, escúcheme bien, cuando tus enemigos te afligen, hermanos, es como lo hicieran con Cristo mismo. Cuando tus enemigos te vituperan, te calumnian, cuando tus enemigos te quieren, hermanos, hacer toda clase de mal, es como si lo hicieran a Jesús. Pablo estaba persiguiendo a la iglesia. Pablo estaba tratando de maltratar a los hijos de Dios. Y Jesús le dice: ¿por qué me persigues? En otras palabras, hermanos, cada vez que nos atacan a la iglesia, lo atacan a Cristo. Cada vez que te calumnian a ti, lo calumnian a Cristo. Y no por eso, bienaventurados cuando vituperen o digan toda clase de mal mintiendo, alegraos y gozaos, porque tu galardón es grande arriba en los cielos. Quiere decir, hermanos, que el Señor nos tiene muy en cuenta a nosotros. El Señor, hermanos, cada cosa que nos hagan a nosotros, a Él también le duele. A Él lo parte en su corazón cada vez que tocan a la iglesia. Pero una iglesia que vive en santidad, una iglesia que vive en unidad. Y Él tuvo un encuentro con Dios. Él tuvo un encuentro con el Señor. Y Dios, hermanos, le dice a Ananías, un hombre también que vivía en Damasco, le dice: ¿sabes? Anda a un lugar llamado a la calle derecha, y ahí hay un hombre llamado Saulo. Anda ahora por él y imponle las manos para que recobre la vista. ¿Y sabe lo que dijo Ananías? No, Señor, ¿yo para qué voy a ir? Ese hombre es un perseguidor, ese hombre es malvado. Y Dios le dijo: anda, porque instrumento escogido me es este, y yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por causa de mi nombre. Y él pensó que era un espía, él tuvo temor, pero fue obediente al Señor. Y dijo: hermano Saulo, el Señor me ha enviado. Te he visto en una... Y dice que Pablo, hermano, también Dios lo confirmó, lo vi en una visión que venía. Y hermanos, oró, dice que cayeron como escamas de sus ojos y recobró la visión. ¿Qué quiere decir? Que las tinieblas, el pecado que él tenía, hermanos, Dios resplandeció. Por eso él siempre habla de las tinieblas, resplandeció su luz admirable. Pero que él se acordó que esa situación de sus ojos, esa oscuridad, hermanos, que no podía mirar, se dio cuenta que las tinieblas que por mucho tiempo él había estado, ¿no? Y la gente que no conoce a Jesús está en tinieblas. Y ahí, hermanos, tuvo un encuentro con Dios, tuvo un encuentro maravilloso con Jesús. Y hermanos, qué maravilloso es entender el propósito de Dios. Dios tiene algo maravilloso para cuando Él se propone alcanzarnos. ¿Cómo es, hermanos, ha sido tu conversión? ¿Cómo ha sido tu llamado? Ha sido de diferentes maneras, pero Dios te ha llamado de una manera especial, por su amor, por su misericordia. De ahí, la otra parte, tenemos su formación como creyente. Tuvo las primeras pruebas. Cuando él se convirtió al Señor, él comenzó a predicar acerca de Jesús. Pero muchos, hermanos, él sufrió desprecios. Porque mucha gente dijeron: ¿pero qué? ¿Este no está loco? ¿Está desequilibrado? ¿No es el que perseguía en las sinagogas contra los cristianos? Y ahora lo vemos hablando a favor de ellos, hablar de su fe. Y muchos, hermanos, lo querían matar, los judíos, porque este es un traidor, nos ha traicionado. Y muchos cristianos desconfiaban de Pablo: ¿si este no será un espía? Y muchas veces, hermanos, cuando él predicaba a los judíos, nadie se convertía. Fue algo chocante, pero fue algo frustrante para él. Porque Pablo era un hombre, hermanos, que le gustaba que no lo lleven la contraria. Era un hombre habituado a desarrollar sus propios planes, sus propias estrategias. Y con el Señor él aprendió que tenía que depender del Espíritu Santo.
En una oportunidad él quiso irse a Bitinia, dice, a un lugar, y el Espíritu Santo no se lo permitió. Él quiso hacer, tuvo un plan, y el Espíritu, no, un momentito, Pablo, ese es tu plan, pero no es mi plan. Él tuvo que aprender, hermanos, que él se gloriaba de su pasado. Él decía, yo soy fariseo, soy de la tribu de Benjamín, del primer rey. Yo soy sangre judía. He sido circuncidado al 8º día, he guardado todo. Pero, hermanos, él se dio cuenta que cuando él se gloriaba de su pasado, todo lo que era y lo que había hecho, ahora estaba descubriendo que su pasado era una pesada carga para él. Eso no valía, no le recomendaba para Dios, para nada. Después él dice en Gálatas 1:15 al 18, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Después de su conversión, Lucas nos dice que Pablo se quedó en Damasco. Hechos 9:23. Por la carta que el apóstol escribió a los Gálatas, sabemos que él estuvo 3 años y realizó un viaje a Arabia. Durante los periodos que pasó en Damasco, Pablo se dedicó ¿a qué? A la predicación del Evangelio. Pero, hermanos, casi lo matan y tuvo que huir. Y según las explicaciones que dio a los Gálatas, se deduce también que durante este periodo no fue a Jerusalén ni vio a ninguno de los apóstoles, como él dice. Y se fue a Arabia. ¿Pero por qué se fue a Arabia? La Biblia no lo dice. 3 años. Es decir, él se convirtió a Cristo y no se fue de frente, ya voy a hacer la obra. Él se fue 3 años a Arabia. ¿Sabes lo que sucedió? Hermanos, para él fue chocante que había sido preparado por muchos años acerca de su fe por el Gamaliel. Y cuando vio que Cristo, el que él pensaba que no era el Mesías, cuando dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él se dio cuenta que Cristo resucitado, él era el Mesías. Él tuvo, hermanos, tuvo un cambio en su mente, en su mentalidad, y se retiró, hermanos, por 3 años al desierto para reflexionar sobre su nueva situación. Y tenía que estudiar profundamente, hermanos, su fe. Y tuvo, hermanos, que conocer a su Salvador mucho más íntimamente. Y sabes, y comenzó a estudiar, a revisar las verdades del Antiguo Testamento, y ya pero desde una nueva óptica, y se dio cuenta, hermanos, que la muerte, la resurrección, hermanos, ya estaban predichas en la Biblia, en Isaías, en el Antiguo Testamento. Él comenzó y dijo, ¿por qué no me he dado cuenta? Y se dio cuenta que todo comenzó a armar en su mente, comenzó a tener sentido, las Escrituras. Y él se dio cuenta, hermanos, que en ese tiempo de retiro, en ese tiempo de reflexión, Pablo regresó a Damasco y comenzó a probar a los judíos por las Escrituras que Jesús era el Mesías esperado, porque ya se había empapado, había estudiado con la palabra del Señor. Entonces podemos entender, hermanos, cómo Dios comenzó. Otra cosa que podemos ver, hermanos, es que muchas veces nosotros queremos las cosas rápidamente, ¿o no? A veces muchos oramos, Señor, quiero que tú me uses. Y muchas veces pensamos que Dios nos va a levantar en 1 año, al 3er año, 4º año, 5º año. En la iglesia, hermanos, había un hermano que él comenzó a buscar al Señor. Y el Señor le habló. Le dijo a través de uno de su familia, dijo, ¿sabe que yo te voy a levantar, te voy a usar? Le dijo. Y así que él dijo, me comentó a mí, hace muchos años cuando yo todavía no estaba en el ministerio pastoral, me dijo, hermano, yo voy a dejar mi trabajo, porque el Señor me está llamando a predicar el Evangelio a las naciones. Entonces yo me acuerdo que le dije, mire, ¿sabes qué, hermano? Le dije, hace más o menos casi 15 años atrás, dije, hermanos, con calma, trabaja, sigue adelante por tu familia. Cuando ya Dios te especifique, deja del trabajo, tú lo vas a hacer.
Ahorita es un tiempo de preparación, de formación, ten paciencia. No, que hermano, yo he visto un papelito por ahí y el Señor me ha dicho una nación a la que voy a ir. O sea, todo ya lo mistificaba, todo lo veía, hermano. Ya. ¿Y sabe lo que hizo? A pesar, yo hablé con el pastor de aquel tiempo y dijo, pastor, aconséjelo, ¿cómo va a dejar su trabajo? Entonces me acuerdo que no lo aconsejó y dejó su trabajo. Después hubo problemas. Sus hijos ya grandes querían estudiar y todos se fueron al mundo. Hermanos, muchas veces nosotros tenemos que atender la voz, hermanos. Cada vez que usted, hermanos, tenga esa pasión de salir, no se apresure, hermanos, porque Dios no se apresura, hermanos. Pablo, hermanos, cuando Dios lo llamó, tuvo que pasar 3 años, hermanos. Escuche, 3 años en el desierto de Arabia reflexionando, y de ahí, hermanos, 5 años en Tarso. ¿Cuántos son? 8 años. 8 años, hermanos. Y vamos a ver cómo Dios lo llama. Y muchas veces nosotros queremos, hermanos, que ser grandemente usados por Dios, pero cuando Dios te llama, hermanos, Dios te prepara, Dios te aísla, Dios te prepara, hermanos. Por ejemplo, Moisés estuvo 40 años en el desierto cuidando ovejas. 40 años Dios lo preparó. David primero como pastor de ovejas y después huyó de Saúl por los desiertos y las cuevas de Judea por 13 años antes de convertirse en rey. Dios le dio una profecía por Samuel, lo ungió, le dijo, tú serás el príncipe de Israel, tú el futuro rey. Él se apresuró. Él cuando mató a Goliat pudo haber aprovechado su fama y pudo haber dicho, no, yo maté y hubiera tomado el poder, pero él esperó tranquilo hasta que Dios, hermano, lo llevó al trono. Y nosotros tenemos que ser así. Dicen también que José en la cárcel en Egipto, antes de llegar a ser la mano derecha de Faraón, él tuvo sueños, pero trabajó para Potifar, administrador. Dios lo fue preparando en la administración. Llegó a la cárcel, lo calumniaron, Dios lo preparó para administrar una cárcel, para administrar su casa de Potifar primero, y todas esas habilidades que él fue adquiriendo lo encumbraron para administrar una nación. ¿Me está entendiendo? Cómo Dios te va preparando. Hermano, no es de un día para otro. Tú tienes que tener mucha paciencia. Elías dice, como única compañía tenía los cuervos que lo alimentaban, y luego en la casa de una viuda en Sarepta de Sidón, hasta que Dios le dijo, ¿sabes qué? 3 años y medio duró la sequía, ahora Elías, levántate, te tengo una palabra para este rey. Y vemos, hermanos, que la vida de Juan el Bautista vivió en lugares desiertos hasta que se manifestó a Israel. No fue de un día para otro. Así que Pablo estaba ahí 3 años que Pablo pasó en la soledad. No hubo noticias de él. Fueron realmente efectivos de tal manera que cuando después se encontró con los apóstoles, no pudieron añadir nada a sus epístolas, porque su teología, hermanos, era tan profunda que dijo Pedro que algunos hermanos indoctos tuercen las escrituras de Pablo para su propia perdición. Qué profundidad, hermanos, Romanos que escribió Pablo. El estudio, la profundidad, la comunión con Dios. Entonces tenemos que entender. Pero una cosa que sucedió en la vida de Pablo, él tuvo un mentor. ¿Sabe lo que es un mentor? Un mentor es una persona que te va a guiar. Un mentor puede ser tu pastor. Un mentor puede ser un hermano fiel en la iglesia, consagrado, en que te pueda inspirar su vida, te pueda aconsejar. Ese es tu mentor. Pablo necesitó un mentor. ¿Quién fue su mentor? Dice Hechos 9, 26 al 28, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús, y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía. ¿Quién era Bernabé? Bernabé era un creyente, hermanos, helenista, pero este hombre, hermanos, se enfrentó, hermanos, a los apóstoles, poniendo su reputación, poniendo, hermanos, a favor de Pablo. Y ahí está, hermanos, él defendió, puso en juego su reputación, su credibilidad para defender a Saulo y confió en él.
habló bien de lo que había hecho e hizo con entusiasmo. Y hermanos, ¿cuántos Bernabés hubiera en las iglesias? Amén. A veces hay desconfianza, pero siempre hay una persona que dice, no, yo pienso de que hay que darle una oportunidad. Sí, es una buena persona. Y hermanos, Bernabé tuvo buen ojo para eso. Fue un mentor para Pablo. Si no, ¿qué hubiera pasado? Hubiera estado Pablo, hermanos, temporalmente un buen tiempo sin actuar. Pero ahí estaba. Entonces, hermanos, dice en Hechos 9, 28 al 30, y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía. Y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos. Pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos lo llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Ahí estuvo, hermanos, 4 o 5 años en oscuridad, en silencio. Pablo, sumados a los 3 años que estuvo en el desierto, le enviaron a Tarso porque lo querían matar. Y de regreso a Tarso, hermanos, yo quiero que pensemos un poquito. Pablo, cuando fue joven, Saulo, hermano, se fue joven, se fue a preparar para ser un rabino, con el mejor maestro de su tiempo, en la mejor escuela de Jerusalén. Pero cuando él regresó, hermanos, a su ciudad, no debió ser fácil para él. Se había ido con un futuro prometedor, como un estudiante rabínico, pero ahora volvía como un cristiano despreciado. ¿Me están entendiendo? Que se ha ido a pervertir, se ha ido para que sea un rabino y ahora viene como cristiano. Imagínense el menosprecio, hermano, cuando él llegó. ¿Qué más? Y él también sentía, yo creo que una situación de angustia que vivía. El Señor le había dicho que él tenía que llevar el evangelio a los gentiles cuando le habló, recuerden, instrumento escogido, me dice, te haré padecer por causa de mi nombre, para alcanzar reyes y gobernantes. Yo creo que él meditaba, Señor, pero tú me has dado esa promesa, ¿cuándo se cumplirá? Entonces, ¿por qué pasaban esos momentos? Tal vez él pensó, digo, Dios, 5 años acá, ¿qué voy a hacer acá? Todo esto parecía un contrasentido, no tenía, hermanos, sentido. Entonces, yo creo que hubo momentos difíciles de soportar. Sin embargo, Dios tenía buenas razones para hacer de esta manera con Saulo. En primer lugar, durante estos años que Pablo estuvo en Tarso y de los que no sabemos nada, dice que hubo una revolución dentro de la iglesia. ¿Saben lo que hubo? Que los gentiles fueron admitidos a la iglesia en igualdad de condiciones con los judíos. Entonces, este fue un paso necesario para que la obra misionera de Pablo pudiera comenzar su desarrollo pleno entre los gentiles. En segundo lugar, que tenemos que aprender, hermanos, que nosotros no somos imprescindibles en la obra del Señor. Amén. 5 años estuvo ahí inactivo Saulo, pero la iglesia seguía creciendo. Y dice en Hechos 9:31, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Dios no necesitaba a Pablo, y en Tarso aprendió que él era quien necesitaba a Dios. Nadie es indispensable ni irreemplazable, solo Dios lo es. Y saber esto, hermanos, nos hace ser humildes. Pablo no estuvo 5 años, pero la iglesia que siga creciendo. Y sabe lo que, para terminar en la vida de Pablo, llegó el momento cuando Dios movió a Bernabé, nuevamente Bernabé, para que fuera a buscar a Pablo. Lo fue a buscar hasta Tarso. Y dice en Hechos 11:25, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía. ¿Sabe lo que estaba sucediendo en Antioquía? Antioquía era una iglesia la más grande, una iglesia gentil, y la gente comenzó a convertirse, hermanos. Las multitudes comenzaban a llegar, y dice la Biblia que había maestros, pastores, profetas, apóstoles, hermanos, y ahí estaban trabajando. Pero hubo un momento que hubo un avivamiento tremendo, y Dios, hermanos, mueve a Bernabé, porque era un escenario perfecto para que Pablo completara su formación. Ahí se comenzaron a mover los dones del Espíritu y todo.
Y llega un momento, hermanos, que Bernabé fue la persona usada por Dios para integrar a Pablo en el ministerio. Y ahí está, hermano, va, lo busca, y en aquel momento debió recibir una fuerte impresión de él cuando en Antioquía se sintió desbordado por la nueva situación que se vivía en la iglesia. Inmediatamente dijo: no, hay una persona en Tarso que es una persona preparada, es una persona que ha estudiado, bien preparada. Necesitamos una persona ideal para que nos apoye en la obra. Y ahí empieza, hermanos, el momento que cuando él llega a la iglesia de Antioquía, él llegó a ser maestro de esa iglesia. Dice que cuando estaban ayunando y orando, el Espíritu Santo empieza, hermano. No sabemos cuánto tiempo trabajó en la iglesia de Antioquía. ¿Y qué dice el Espíritu Santo? Apartarme a Pablo, a Saulo y a Bernabé para las misiones mundiales. Y llegó el momento cuando Pablo dijo: ahora entiendo todo lo que he pasado, toda la preparación que Dios me ha dado. Ahora ya estaba listo, ya estaba maduro para que él pudiera, hermanos, ser de gran bendición. Y su ministerio, hermanos, empezó tremendo. Éfeso, Corinto, Decápolis, Capadocia, hermanos, las almas se convertían. Dios había dicho: instrumento escogido me es este, para llevar, hermanos, a las misiones a este hombre de Dios, hermano, a este hombre de Dios. Yo quiero decirte en esta noche, hermanos, que Dios nos prepara de esa manera. Amén. ¿Cuántos pueden entender, hermanos, ahora en este tiempo? Y dicen: ahora yo entiendo por qué ha pasado tanto tiempo. Porque Dios tiene algo grande. Y volviendo al principio, hermanos, decirte que Dios ha puesto en mi corazón que esta iglesia no solamente sea una iglesia de barrio, sino una iglesia, hermanos, en que estemos mirando las naciones, porque Dios nos ha entregado las naciones. Mi sueño, hermanos, y mi pasión es ver familias yéndose a las naciones. Pero, hermanos, Dios tiene que levantar empresarios, gente, porque hay gente que no va a ir, pero hay gente que va a sostener la obra de Dios. Van a ir, hermanos, a conquistar las almas. En último lugar, para terminar brevemente, yo quiero hablarte de Adoniram Judson, brevemente. Este es un ejemplo de un hombre de nuestro tiempo ya. ¿Quién fue Adoniram Judson? Él fue un apóstol, un misionero a Birmania. Él fue el primer misionero de los Estados Unidos. Él partió con su esposa, hermanos, a los 23 años. En 1812. Se había casado 12 días antes para llevar a Birmania a Cristo. Era un niño brillante, hijo de un pastor. Su madre le enseñó a leer en una semana cuando tenía 3 años, para sorprender a su padre cuando volviera de un viaje. A los 16 años ingresó a la Universidad de Rhode Island y se graduó con las mejores calificaciones. 3 años más tarde, en 1807, fue un hombre también, hermanos, que Dios estaba preparando. Dice que Adoniram fue seducido por un amigo y lo apartó de su fe. Escúcheme bien los que están en la universidad, porque así te van a tratar de cambiar tu fe. Y dice que por un compañero de la universidad llamado Jacob Eames, el cual era deísta. ¿Qué es un deísta? Es una persona que dice que Dios ha creado todo y dejó todo y se fue. Ha dejado todo. Así que no creía. La muerte es como cualquier cosa, no hay infierno. Dice que cuando terminó su carrera universitaria, hermanos, este joven ya no tenía fe. Ocultó esto hasta que cumplió 20 años y le dijo a su padre: Padre, ya no creo en la fe que tú me has enseñado. Dice que rompió su corazón de su padre y de su madre y se dedicó a ser dramaturgo en Nueva York. Se fue 6 días más tarde cabalgando en un caballo que su padre le dio como un adelanto de su herencia. Se unió a una banda de juglares que cantaban y vivió una vida de abandono, de vagabundo, encontrando alojamiento, y estafaba donde se encontraba, se volvió un estafador. Y esta situación comenzó a experimentar también la providencia de Dios, hermanos. Él era consciente. Fue a visitar a su tío Efraín. Dice que lo encontró como un hombre santo, joven y santo. Lo sorprendió por la firmeza de sus convicciones cristianas. Eso le impactó. Pero yo quiero llevarte a esto, hermano. Dice que Dios ya estaba siguiéndole los pasos a Adoniram Judson, así como a Pablo.
Ya iba a tener su encuentro. Dice que sucede una cosa, hermanos, miren lo que sucede. Dice que llegó un momento que él se fue a una hostería. ¿Qué es una hostería? Es un lugar donde tú pagas por alojamiento y te dan tu comida también. Dice que de una aldea donde nunca había estado antes. Y el dueño de la hostería le dijo: señor, disculpe, pero al lado de usted de su cuarto hay una persona que no le va a dejar dormir, porque hay un hombre enfermo y tal vez usted no va a poder conciliar su sueño por los quejidos de este hombre que dormía a la habitación de al lado. Dice que toda la noche Hudson oyó ruidos, voces, quejidos, movimientos. Le molestaba pensar que el hombre quizás no estuviera preparado para morir. Pensó en su propia situación y con horror en su propia muerte. Se sentía tonto porque los buenos deístas, como él era, no están llamados a tener estas luchas internas. Cuando se disponía a partir, a la mañana siguiente preguntó si el hombre había mejorado. Y el dueño le dijo: ha muerto. Y Hudson se sintió impactado por la inminencia del fin. Al salir preguntó: ¿y sabe usted quién era este hombre? Ah, sí, es un joven de la Universidad de Rhode Island. Su nombre es James Jacob James. ¿Se acuerda quién era? Era su mejor amigo, el que la había, hermano, seducido a dejar su fe. Hudson no podía moverse por lo duro del impacto y permaneció ahí, dice, por horas pensando en la muerte y en la eternidad. Si su amigo James, dice Jacob James, hubiera tenido razón, la muerte debía ser un acontecimiento sin significado alguno. Pero ¿por qué esos movimientos, esos quejidos para morir? Hermanos, cuando tú sabes que no hay infierno, la gente que dice no hay infierno, al momento que va a morir, se da cuenta de la realidad, que hay un infierno, hermano. Pero Hudson no podía creer esto, que el infierno se abriera en esta hostería y se llevara a Jacob James, su más querido amigo y guía, justo en la cama contigua a la suya. No podía ser una coincidencia. Dios era real y andaba tras Adoniram Hudson. Dios conocía al hombre para quien tenía planificado la misión en Birmania. Hermanos, de ahí su conversión no fue inmediata. Dios andaba tras él, igual que le hizo con Pablo. Fueron meses de lucha. Entró en un seminario, Andover, en octubre de 1808, y en diciembre dedicó su vida solemnemente a Dios. Se rindió a Dios ahí. Y el 28 de junio de 1809, Hudson se presentó ante las congregacionalistas para servir como misionero en el Oriente. Ese mismo día conoció a Anne y se enamoró de ella. Después de un mes de salir con Anne Hanseltine, una profesora, le declaró su intención de pedirle en matrimonio. Sabía que la vida que estaba por comenzar sería no solo peligrosa y dura, sino además en lugares remotos. No pensaba volver a los Estados Unidos una vez después de 33 años más tarde, y nunca más regresó. Y murió en Birmania. Yo quiero, hermanos, leerte una carta que él escribió a su papá. Aquí lo tengo. Esa carta, hermanos, que él lo escribe a su papá pidiéndole el consentimiento para que su hija viajara. Escuchen las palabras de este hombre, hermano. Dice, pidiendo su consentimiento para que fuera su compañera de misiones. Le dice: ahora debo preguntarle si consiente usted en separarse de su hija la primavera venidera, para no volverla a ver en este mundo, si puede consentir en su partida y en su sujeción a las tribulaciones y los sufrimientos de la vida misionera, si consiente en que se exponga a los peligros del océano, a la fatal influencia del clima de la India, a todo tipo de necesidad y angustia, a la degradación, el insulto, la persecución y quizás una muerte violenta. ¿Puede dar su consentimiento en todo esto por el bien de quien ha dejado su hogar celestial y murió por ella y por usted? ¿Por el bien de las almas perecederas pero inmortales? ¿Por el bien de Sion y la gloria de Dios? ¿Puede usted dar su consentimiento en todo esto con la esperanza de volver a ver a su hija
en el mundo de la gloria, con la corona de justicia brillando, con la alabanza transmitida a su Salvador, por los impíos salvos gracias a su mediación, salvos de la desesperanza y el sufrimiento eternos. Dice que el Padre dejó que Anne decidiera y ella aceptó y fue con él. Y sabes una cosa, hermano, él sufrió casi 2 años de cárcel por causa de su fe. Su mujer estuvo con él ahí en los momentos difíciles. Se enfermó y él lo mandó a Estados Unidos, pero murió de viaje a Estados Unidos. Y en una isla que el barco asentó, lo enterraron ahí. ¿Y sabes cómo murió este hombre, hermanos? Él se fue a Francia porque estaba enfermo y murió en alta mar. Y su ataúd lo metieron al océano. Nunca llegó a pisar, hermanos, su tierra. Pero la pregunta es, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué estos hombres dan su vida? ¿Por qué estos hombres dieron su vida? ¿Por qué nosotros, hermanos, debemos? ¿Sabes por qué, hermanos? Porque hay mucha gente que se va al infierno sin Cristo, hermano. Hay mucha gente que no conoce a Jesús. Hay mucha gente, hermano. Y no solamente son mis palabras, hermano. Si tú lees en Salmo 22, 27, Dios hace un llamado, hermano. Y en Apocalipsis 5, 9 al 10, hermanos, Dios dice que le alabarán de toda lengua, tribu y nación. ¿Cuál es el propósito de Dios? Que mucha gente le conozca, que mucha gente le adore. Hermanos, hay un llamado a esta generación para que lo obedezcamos a Cristo resucitado. Yo, hermanos, escúcheme bien. Yo pienso, hermanos, en Trujillo y en este país hay mucha gente preparada. Escúcheme bien. ¿Hay tantas universidades o no? Y usted se ha puesto a pensar, a veces dicen, hay tanto profesional que está saliendo y encontrarán trabajo. Pero yo pienso, hermano, escúcheme bien, que todo lo que está sucediendo en este país, tanta joven profesional, es con un propósito. Porque Dios va a levantar a esta nación, hermanos, como una plataforma misionera. Los peruanos van a ir a las naciones, va Dios a encender, hermanos, va a haber un avivamiento en esta nación tan grande, va a haber finanzas, hermanos, en las iglesias, que toda esa juventud que se está preparando ahí, hermanos, se va a convertir a Cristo, así como un Adoniram Hudson que pisó una universidad, pero cuando fue llenado con la presencia de Dios, él dijo, yo voy a ir a predicar a esa gente que nadie quiere ir a predicar. Y Dios me enviará a tantos jóvenes peruanos, hermanos, en esas naciones para predicar el evangelio, porque Dios está llevando gente preparada, hermano. ¿Por qué? Porque tiene que sostenerse, tiene que saber algo para que pueda a la vez predicar y pueda a la vez, hermanos, seguir predicando el evangelio y sostenerse. Dios va a hacer algo tan grande, hermanos, tan grande en estos últimos años, hermanos. Y muchos, hermanos, van a permanecer aquí. No todos van a ir, pero los que se quedan tienen que, hermanos, ser capaces de ofrendar y dar para los que se van, hermanos. ¿Cuál es el propósito de Dios? No es que la plata, hermanos, nos engordemos, tengamos buenas casas, carros, no. Sino es para que tú, hermanos, Dios te bendice, para que tú des para la obra de Dios, para que otra gente que va a ir a dar sus vidas a predicar el evangelio, nosotros les podamos sostener, les podamos dar, para que ellos, porque las almas que ellos ganen, nosotros te vamos a ser partícipes de esas almas, hermano, porque tú estás dando y ellos están yendo, hermano. Hermano, ese es el propósito que Dios está haciendo, y yo creo que ese es el propósito que Dios está levantando esta iglesia, Fraternidad Cristiana, y está encendiendo un amor por las misiones, un amor por las almas. Hermanos, qué tremendo, hermano. ¿Cuál es el corazón de Dios? Y termino esto, hermanos, para concluir. Mateo 28. Por la propia boca de Dios, hermanos, ¿qué es lo que quiere Dios? ¿Qué es lo que quiere de nosotros? Y dice así: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Dios está hablando, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándolos que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Si no siembra, si la iglesia no envía las misiones, la iglesia se secará y se morirá.
Pero si la iglesia empieza a dar, no ser egoísta, a sembrar, la iglesia va a prosperar, va a crecer mucho más, hermano. Ese es el corazón de Dios, ir y predicar a todas las naciones. ¿Cuál fue el resultado de Pablo? Es que estamos tú y yo acá. ¿Cuál fue la cosecha de Adoniram a su muerte? Hubo más de 62 iglesias en Birmania. Tradujo toda la Biblia, hermano, a la lengua de Birmania, y mucha gente se convirtió a Cristo. Hasta hoy, hermano, hay gente que ¿cómo le llaman la Biblia? La Biblia de la almohada, porque dice que cuando él lo metieron a la cárcel, el hermano, su esposa lo metió en una almohada, su Biblia, y es que en la noche se alimentaba de la palabra de Dios. Él no quiso que lo quitaran porque había trabajado tantos años traduciendo la Biblia, hermanos, todo el Nuevo Testamento. Después completó, hermanos, todo el Antiguo Testamento, y ese fue su legado. La traducción de las escrituras a la lengua, y mucha gente venían a él. Oiga, usted es el Señor que habla de Jesús, deme a mí una Biblia, porque me han dicho que hay un infierno y yo no quiero ir ahí. Enséñeme, yo quiero saber la verdad. Hermanos, qué tremendo, hermanos, Dios usó a este hombre. Vamos a ponernos de pie, hermanos, vamos a agradecer al Señor en esta noche.